aumentos, nuevamente sube el pan, de esto también hemos hablado en este programa. La nafta va a subir también el 6% con lo que eso implica. Y el dato de la inflación del mes pasado fue de 4,1%. ¿Sí? Si uno anualiza la inflación, estamos ya por arriba del 46%. Y si hacemos el acumulado de lo que va de este año, es más del 17%. Ya claramente el 29% del presupuesto quedó tachado como algo totalmente impensado. Sí. 4% en enero, 3,6 en febrero, 4,8 en marzo y 4,1 en abril. Y lees todos los diarios que dicen se desacelera la inflación. Eso es una mentira. Es una mentira. 20,1 los jubilados, el aumento el semestre. 20,1. Ya estás en 16 el cuatrimestre. ¿Qué ganaron los jubilados? Contame. No, nada, no. Aparte siempre hablamos que la jubilación, claramente los jubilados ¿No es se dan totalmente cuenta distinto. que los salarios y los jubilados van por las carreras rengueando y los precios por el ascensor? ¿Y qué están haciendo? Bueno, es la pregunta un poco... ¿Qué están haciendo? Yo pregunto, ¿qué están haciendo? Sí, contámela. Bueno, vamos a aplicar gráficamente para que la gente pueda entender lo que estamos hablando. 4,1%, ¿sí? Este número, para que entendamos, los argentinos, después de Venezuela, es el país de toda América Latina que tiene el número de inflación en 4,1%, que es más que la suma de todo el resto de los países. Sí. ¿Se entiende? O sea, sumas la inflación que tuvo en abril todos los países de Latinoamérica sacando Venezuela y no llegás a 4,1%. Entonces, lo que digo es, el salario argentino está pulverizado. Viene pulverizado, como decía también, en un proceso anterior, desde la época de Macri. Acá esto es lo que decía, chicos. Miren lo que es esta placa. Por favor, le digo, porque a mí me llamó la atención, lo veíamos con la producción. Vos sumás la inflación de todos los países de la región, mandalo a pleno si querés, no sé si logra ver bien acá. Sí, y a diferencia... No llegás al número que tuvo la Argentina en tan solo un mes. Estamos hablando del mes de abril, cuando en marzo tuvimos un 4,8, o sea, disminuyó en este mes, justamente. Sí. O sea, lo estamos tomando con un mes de abril, 4,1, que fue sumamente diferente a lo que fue el mes de marzo. Ayer hubo alguien que seguramente no coincidís en mucho, pero Carlos Mencolián decía, ya se extraña el 25% de inflación de Moreno. En esa época la economía fluía, dijo en una entrevista radial, ¿no? Ahora yo me pregunto, todos los pronósticos oficiales hablaban de una inflación contenida, de una devaluación administrada del dólar. Ahora, ya la administración de la devaluación del dólar viene disminuyendo de forma exponencial, la vienen frenando, ya el dólar respecto de la inflación está empezando a quedar retrasado. El gasto fiscal va a volver a ser amplio en lo que va a ser el 2021 a partir de las ayudas sociales que están planteadas. El salario de la gente no alcanza para llegar a fin de mes. ¿Cuál es el pronóstico para ponerle un tope a esta inflación que está totalmente descontrolada? Digo, algunos pronostican hasta el 60% para este año. Muy bien. Si sigue el 4 es obvio, y más también. Ahora, detengámonos un minuto, porque no es lo relevante, no es importante, tenemos que mirar para adelante, le tenemos que explicar al pueblo argentino que hay fe y esperanza, que siempre que llovió paró. Pero se lo podés explicar si hacemos una síntesis del pasado. Y esto es muy importante, muy importante. Melconian dice ayer en el reportaje, la economía fluía, que en términos técnicos no significa nada, o sea que eso se traduce, la economía crecía. ¿Estamos de acuerdo? La economía en la época de Moreno crecía. Y dice, y extrañamos la inflación de Moreno de 25 puntos. Eso es lo que dijo. Sí. Muy bien. Ahora, toda la literatura económica dice que es imposible crecer con el 25%. Toda. No hay ningún economista que vos llames ahora y te diga, che, ¿puede crecer una economía con el 25%? Imposible. Y nunca discutieron el crecimiento de la Argentina, siempre discutieron la inflación. Ergo, Melconian miente, no era el 25. Como ese esquema que se armó, ahora aparece la verdad. Miren, si la economía crecía y está reconocida, y no se puede crecer con el 25% de inflación. No había el 25%. Bueno, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque vos fijate que yo vengo acá y te digo, ¿y cómo se para la inflación? Y haciendo lo que hicimos la década ganada. Entonces vos me contestás, no, pero si Melconian
Melconian dice que era un 25, eso es un desastre. Y yo te digo, no, Melconian miente, no era un 25. Hacen eso para que la década ganada extraordinaria del peronismo digan que no sirvió. Pero entonces tenemos un problema. Si nosotros fuimos un desastre, los neoliberales de Macri fueron un desastre, los progresistas fueron un desastre, los radicales son un desastre, ¿qué queda? Nadie. Bien, entonces yo vengo acá y te digo suelto de cuerpo. No, mirá, ahora, después que pasó el tiempo, Melconian dice que la economía fluía, ergo crecía. Sabemos los economistas que estamos formados que no se puede crecer con el 25. Por lo tanto, es una falacia lo del 25. Ahora, y le digo al pueblo argentino, miren, a partir de las elecciones volvemos a que se manifieste el peronismo. Y si se manifiesta el peronismo, vamos a hacer lo mismo que hicimos la década ganada. Y quédese tranquilo que esto que vivió en Constitución no le pasa nunca más. A ver, Chisa, No, te quiero sumar. A ver, no, yo digo lo que dice Guillermo. Acá hay un problema más de economía laboral, que la gente ya no le alcanza el salario para poder comprar absolutamente nada. Y no ves controles. Vos fíjate algo, el yerbatero, vos la yerba empaquetada, el kilo de yerba empaquetado, solamente falta la movilidad, te sale aproximadamente 80, 90 pesos. ¿Cuánto ves un paquete de yerba en la góndola del supermercado? 400 pesos. ¿Por qué? Bueno, Porque ahí... nadie controla. Porque hay 40 manos en el medio. Entonces, ahí tienes un problema para que doña Rosa lo entienda. Para ir más a la micro, porque no nos vayamos tan arriba. A la gente no le interesa todo debate, todo quilombo. La gente quiere amorfar, quiere comprar y quiere alcanzar la guita. Y no le alcanza, viejo. ¿Me explico? Sí, Valeria. Creo que sí hay que darle la derecha acá al compañero que lo que está faltando es una secretaría de comercio que siente al empresario y le diga, mirá, la yerba te sale tanto, embalarlo te sale tanto, los costos es tanto y vos no me lo podés pasar de esto. Claro que en ese momento Melconian decía que este señor era un matón, un agresivo, ¿Nos acordamos de todo eso? Bueno, ahora hace falta también para la anomia que estábamos hablando antes, para la estación de tren y demás. Hace falta autoridad. Y cuando digo hace falta autoridad, digo, controlemos los precios, las empresas, controlemos que no hagan cualquier cosa y controlemos que si un intendente te dice, yo sí voy a seguir mandando a los pibes al colegio, vos como Estado Nacional decís, anda a la justicia, pero mientras cerrá la escuela. Bueno, pero... ¿Sí? Augusto, Hay anomia general. te cuento. A ver, yo tengo amigos que me mandan mensajes y me dicen, a ver, estamos viendo gente de políticos que siempre pregonan de que de acá en adelante van a solucionar los inconvenientes que tienen con la economía, pasan economistas, pasan gobiernos y la economía no se para nunca. Pregunto, ¿son todos incapaces que no pueden parar la inflación? ¿Por qué los otros países pueden y por qué la Argentina no? Eso es lo que le quiero preguntar a Guillermo. No, nosotros estamos probados en combate, ¿eh? Acá nosotros hicimos la década ganada. A mí esa no me va. A mí me puede ir la que dijo la señora, que, ay, no, que la forma, que esto, que como si fuéramos todos, viste, Esto, la realidad que a mí no me va. Nosotros pusimos la economía a crecer a tasa china durante muchos años. El pueblo fue feliz, todos los fines de semana te comías un asadito, llenabas el tanque y no te pasaba nada. No tenías que sacar un crédito, tenías un fin de semana larga, llenabas el tanque y te ibas a Mar del Plata. ¿Sí o no? Sí. Bueno, muchachos, más, en algún momento dije acá, se nos fue la mano, porque después en los asados se empezaron a tirar las ensaladas. Te sobraba las ensaladas y la tiraba. Y fui y dije, mire que se están tirando las ensaladas en la casa de familia. Pero, Pero ¿por qué, Guillermo? Hay ¿Vos mucho, sabés hay el índice de desempleo? ¿Cuándo se pone un dígito? El índice El índice de sí, desempleo, ¿cuándo? un dígito, el segundo mes del gobierno de Néstor Kirchner, 9%. Lo entregó con un dígito. Estaba en 11% después de la crisis de 2001. 9% de desempleo. Bueno, muchos los asocian, la oposición lo asocia a un rebote, ¿no? A un rebote después de la tremenda caída. Nuestro no. Eso es lo que decía, mirá. Las hojas 600. El rebote del gato muerto. Es algo que se estudia en la literatura. Vino Artana acá, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, que era en su momento el presidente de esa fundación latinoamericana, el embajador en la Argentina, para que sepamos. Esos economistas, con Artana y otros que han fallecido, venían y te hablaban del rebote del gato muerto. Yo los junté a todos en la Secretaría de Comunicaciones
y le expliqué en un seminario público que estaba mal lo que estaban diciendo. Lo dejaron de decir. Tenían derecho a pensar de manera equivocada. Pero el tema es que después le demostramos que no era así y ellos reconocieron, ex post, o sea, después, Sí. que el gobierno de Kirchner fue bueno. Ellos reconocían que la economía crecía, más, reconocen hoy que el primer gobierno de Cristina fue bueno. El problema, y todos estamos de acuerdo, cuando llegó Kicillof, cuando llegó el progresismo, que es el que gobierna hoy, a hacerse cargo de la Argentina. Porque ese progresismo en nuestro gobierno votaba en contra. Lo votó en el 2003. Bueno, hoy es un gobierno de coalición, Bueno, ¿no? todo lo que quiera. Yo quiero un gobierno peronista. Si votas conforme con un gobierno de coalición... es No, lo no, que... digo, fue un gobierno de No, pero coalición es que para yo enfrentar no a estoy Macri. de acuerdo con eso. Perón decía que un gobierno sin doctrina es como cuerpo sin alma. Mira, es lo que acaba de contarle la Corte Suprema en el fallo. Sí. Le dice, ¿qué le dijo en el fallo la Corte Suprema? Le dijo, escriba con sujeto, verbo y predicado. Lo que pasa es que agarra un pedacito y le escribe un comunista, agarra otro pedacito un radical, agarra otro pedacito un peronista. Eso es lo que vos llamás un gobierno de coalición. No, eso no es nada. No tiene doctrina, no tiene alma. Nuestro gobierno hicimos la década ganada porque era profundamente peronista y todos estos progresistas estaban en contra. Sí, sí, por no, eso votaron, escúchame, votaron a Sabater en el año 2009 y no votaron a Kirchner, porque ellos están en contra del peronismo, igual que los neoliberales. Ahora, yo les tengo que decir al pueblo argentino, mire, la verdad, la solución de este país, la gobernabilidad, para que no se repita de vuelta de la Constitución, el principio de autoridad que vos estás demandando, siempre lo vas a encontrar en el peronismo. Ahora, si me quieren explicar que nosotros también fracasamos, por eso lo de Melconian es un arma de doble filo. Tengo un último momento, ¿eh? Sí, redondea Melida. No, porque cuando él dice 25 de inflación está diciendo que fracasamos. Y yo le digo, Melconian, no mienta. Si la economía creció, no había 25, había lo que decía el INDEC. Último momento, mándalo. El gobierno pagará un nuevo bono de 15.000 pesos. Fue primicia tuya. Sí, es correcto. Contame, ¿va a volver a desembolsar Es correcto. 15.000 pesos para quiénes? ¿Para quiénes? Recordemos que las 15 lucas arrancaron para Cava y el AMBA. Ya se pagó. Bien, el primer bono. A 3 beneficios. A UH, monotributistas A y B con hijos, con asignación familiar y lo que tiene que ver la asignación universal por embarazo. Ahora se traslada a las provincias, porque estaba el debate si las provincias adhirieron o no. Adhirieron La Rioja, San Juan, Jujuy, Tucumán. La mayoría de las provincias han adherido a las 15 lucas. ¿Van a pagar, las provincias van a pagar eso? Van a pagar eso. Las provincias. Las provincias, Okay. porque esto es Cava y AMBA. Ahora te confirmo, me confirman las fuentes, que Cava y AMBA va el segundo pago de 15.000. El segundo pago de 15.000. Claro, el anuncio oficial no se hace. ¿Por qué? Porque están esperando que empiecen a pagar las provincias. Si no, imagínate que rompemos el federalismo. Claro. Entonces, Cava y AMBA ya cobraron las primeras 15 lucas. Ahora se suman las provincias. Ahora, Tucumán, las provincias tienen la posibilidad económica y fiscal para afrontar esto. las provincias acordaron con Raberta el año pasado, en diciembre, un acuerdo de la coparticipación que le están pagando en cuotas la deuda que tienen con ANSES. Y de este modo van a solventar lo que se venía, que es una debacle este año económico. Entonces, están ayudando a los más necesitados. Las provincias, a ver, San Juan, San Luis, Tucumán, La Rioja, Corrientes, Córdoba, Axel Kicillof ya firmaron para empezar a pagar el bono. Pero Capital y AMBA vuelve la segunda tanda con un segundo IFE. Para pagar de vuelta las 15 lucas, que seguro que será a fines de este mes. ¿Tenemos el número de cuántos van a ser los beneficiados? 4 en total? millones. 4 millones de personas. 4 millones de personas es la mitad del IFE. Es lo que se estima, Agus, el IFE originario. Claro. Del 20 de marzo del 2020, que le pifiaron a los números, eran 4 millones. Terminaron con 9. Terminaron con 9 y se anotaron 13, ¿no? Anotaron 14 millones. 14. Cobraron 9. Ahora tenés un campo acotado, gente que consiguió empleo, gente que no, pero bueno, a ver, es una curita, es un salvavidas que están tirando a su electorado. En año electoral, vos decís que esto es... No. Esto es maquillaje. Esto es un pancito a su votante. ¿En Cava? Ajá. ¿Te parece que en Cava? Vos dijiste que arrancaron en el AMBA y En yo Cava querría son- fundamentar. tengo los números. Escúchame, En Cava son 30.000. Querría fundamentarle a la gente. 30.000 son en Cava nada más. En Cava son 30.000.
¿Por qué El AMBA se inició lleva el todo. AMBA? ¿Por qué inició el AMBA? Porque el decreto 241, las primeras restricciones, fueron justamente para el AMBA. Claro. Entonces, los que se tuvieron que quedar sin la changa, sin la venta, etcétera, es por eso, digámoslo. Así que cuando vos Pará, decís, yo- para sus electores, yo te decí informo- perfectamente qué Yo jurisdicción. te doy la primicia por tener acceso. ¿Tá? Ahora vos me decís, ¿qué opinás? ¿Qué opino? Papita pa'l loro. Porque yo quiero una política de empleo. No se les cae una, ¿eh? O la más fácil, decís. A No ver, se les cae una política de empleo. ahora, vos, la semana pasada teníamos una encuesta, que siempre tenemos acá en el programa, la de hoy no la hicimos a mí. No, justamente no la tiene que ver hicimos. con el valor del pan, ¿no? Que a partir de hoy tiene un aumento de un 8 al un 13%. Que Este, ahora le vamos a dar a conocer. ¿Cuánto la pagabas en tu barrio? Creo que Exacto. era. Pero la semana pasada justamente preguntamos acerca si estabas de acuerdo o no con las asistencias. Y un porcentaje grande decía que sí. Un 54% decía que sí. Decía que sí. Ahora, el país, digo, uno entiende que estos momentos de pandemia son para que un Estado pueda llegar a asistir a los que tienen que tener ciertas restricciones y no puedan trabajar. Ahora, hay una dinámica de asistencia eterna en la Argentina donde eso nunca se convierte en empleo. Entonces, un poco lo que dice Chiesa, quiero saber tu opinión, y yo lo traduzco de que no hay hoy un programa que incentive la inversión y al trabajo, sino a programas que son de asistencia justamente para paliar un mal momento económico o de trabajo. Que después se en mantienen particular. a lo largo del Y después, tiempo, claro, y a lo largo de los años. son programas que vienen como para instalarse. Digo, ¿esto es vos lo ves que es un proceso para después revertirlo en empleo o es algo que viene para quedarse, el gasto público y constante de lo que es la asistencia social? Yo retomo lo que dijo el colega Chiesa correctamente de cuál es una política de buen empleo, que es lo que reclamó como abogado que es. Y yo le contesto como economista que la mejor política de empleo es la buena política económica. Vos tenés que hacer las empresas rentables. ¿Cómo se hacen las empresas rentables? Como lo hicimos en la década ganada. Vos tenías superávit fiscal primario para juntar los pesos necesarios para honrar los compromisos de la deuda, sobre todo los intereses, y le vendías al mundo bienes y servicios más de lo que comprabas. Cuando vos vendés más de lo que compraste, sobran dólares. Te quedan dólares. Sí. Muy bien. Ahora, resulta que vos al mundo, como no sos Estados Unidos, no te aceptan pesos. Entonces, por eso tenés que tener un doble conforme, para llamarlo así. Superávit fiscal primario para que te sobren pesos y superávit en la balanza comercial de una envergadura tal que te sobren los dólares para que cuando vos con esos pesos que gastaste menos de lo que recaudaste en el Estado, los comprás, los mandás para pagar los intereses de la deuda. ¿Quién hizo eso? El peronismo. Extraordinario. No Melconian. No, hay algo, pará. Sí, hay algo importante que quiero, para que la gente entienda algo muy importante que dijiste, lo que es el superávit fiscal, para el que está en su casa, es que no gastás más de lo que te entra en tu casa. Si en tu casa te entran 30.000 pesos, bueno, no gastás 40.000, gastás 27. Digo, eso es lo que quería aclarar. En el gobierno que estuvo Melconian, ¿cómo fue el tema fiscal? No hubo, creo que tuvieron un solo año porque firmaron con el fondo y les Si vos- exigieron tener No, pero el los déficit cero, ¿te acordás? Los gastos, eso es financiamiento. Sí. Te vuelvo a decir, en el gobierno de Melconian, ¿cómo fue el tema fiscal? No, fue negativo. No, negativo no, un desastre. O sea que Melconian, ¿de dónde tiene autoridad para hablar? Bien, yo se la doy porque es hincha de Racing, pero solamente ahí. Ahora, cuando vos hacés la pregunta al revés, en el gobierno de Moreno, que integró Moreno y que fue del peronismo, ¿hubo superávit fiscal, sí o no? Pocos años. ¿Cómo poco? ¿Toda la década ganada? No, los 10 Y años hasta el 2010 hubo. Los 10 años hubo... Hasta el 2010 superávit hubo, y fiscal. hasta el 2010 hubo, fíjate los números. Entonces yo te digo, mira, después te saco los 2 años de Kicillof y tenemos 2 años de una situación muy compleja porque no te olvides que se cayó el mundo del 2008, pero no importa. 7, 8 años tuviste de superávit fiscal garantizado por el peronismo, tanto Duhalde, Kirchner como Cristina. Entonces yo te digo, mire, no me tiren abajo del tren eso. Hay que repetir, ¿qué le decimos al pueblo? Melconian viene, habla, pero dice lo que no hizo cuando estuvo en el gobierno. Ay, no, pero yo era presidente del Banco Nación. ¿Y por qué no te fuiste? Si vos estabas en un gobierno que iba al fracaso, hacés parte del fracaso, Melconian. Vos, Melconian, hacés parte del fracaso. Ahora, igual,
En el mundo de todos los economistas que hablan y que vienen a los programas, Melconian es un premio Nobel comparado con el resto, ¿eh? Que a su vez la mayoría fracasaron cuando estuvieron en el gobierno rotundamente, pero ni siquiera son Muchos estuvieron también en el gobierno de la Rúa, ¿no? ni siquiera son economistas callejeros. ¿Qué le pasa a este gobierno? Que no hay economistas peronistas. Vos tenés en la AFIP la militante del déficit fiscal. Son los muchachos que te plantean que el déficit fiscal es expansivo. ¿Y cómo lo financiás? Y le das a la maquinita. ¿Acá lo discutimos o no? Sí, claro. Y te vinieron con la teoría monetaria moderna que vos podías emitir todo. Y que no genera inflación. Ah, pero ¿de dónde salieron? Ahora, Sí. ¿cuál es la solución?